Muy bien, gracias por la invitación. Es un Gracias placer a ti. estar aquí una vez más en Zaragoza y delante de este auditorio tan cualificado. Y en efecto, como decía Anabel, ¿no? Es una experiencia realmente única, ¿no? Poner en marcha algo nuevo, ponerse a interpretar una nueva rama del derecho, vamos a decirlo así, pues es evidentemente un acicate, ¿no? Para cualquier persona, si uno es jurista, pues tanto más, ¿no? Desde luego. Como ha dicho Anabel, el Consejo Andaluz tiene alguna peculiaridad, quizás la más llamativa es que está llamado a aunar el control de transparencia y también el control ejecutivo de la protección de datos en el ámbito territorial andaluz. Es un poco el modelo que prevalece en toda la esfera anglosajona, el modelo alemán, es un poco el modelo... yo no soy un observador imparcial, pero yo creo que tiene sus ventajas, ¿no? Creo que tiene sus ventajas. En todo caso, como ha dicho Anabel, la ley nos asigna la competencia, pero el decreto que regula nuestros estatutos suspendió la asunción material de la competencia hasta la fecha, ¿no? Con lo cual es solo una competencia sobre el papel, la titularidad desnuda de la competencia, digámoslo así, ¿no? El modelo de Consejo Andaluz es muy parecido al estatal. Es un órgano complejo porque está integrado por un órgano unipersonal con capacidad decisoria, que es el caso de la dirección el andaluz, y una comisión consultiva. Llevamos un poco más de 2 años funcionando. La dirección, porque la comisión consultiva realmente no se constituyó hasta mediados de 2017. O sea que en cuanto a órgano conjunto, pues es todavía bastante reciente, ¿no? ¿Cómo empezamos la tarea? Pues sumidos en una tremenda incertidumbre, porque la pregunta que yo me hacía es ¿cuál va a ser la demanda de la ciudadanía? Demanda, no digo ya de solicitudes de información a las administraciones, sino demanda del ciudadano una vez que la administración o no contesta o no da una respuesta satisfactoria. ¿Acudirá el ciudadano al Consejo? Yo tenía esta incertidumbre y supongo que todos los que empezamos tendríamos también un poco esta duda, ¿no? ¿Qué número de clientes, qué palabra tan fea, pero que ahora tan de moda no vamos a tener, ¿no? Pues esto, ¿no? Y empezamos a trabajar también con la zozobra de comprobar que el desconocimiento de la institución y de la ley de transparencia no es que fuera notable entre los ciudadanos, es que era muy notable entre las propias administraciones públicas. No tenían conocimiento de que se había empezado a funcionar, que había una autoridad de control ya puesta en marcha y muchas de ellas no habían hecho prácticamente nada en materia de transparencia, ¿no? Sobre todo, obviamente, a nivel local de gobierno, por razones obvias, ¿no? De hecho, yo lo primero que hice, prácticamente cuando todavía no tenía equipo y prácticamente estaba solo, fue visitar a las 8 diputaciones provinciales, porque me di cuenta que con el nivel de exigencia de publicidad activa, digo, esto no hay quien lo cumpla. Y lo primero que hice fue irme a las diputaciones provinciales viendo en qué medida las diputaciones iban a colaborar con los pequeños municipios para suministrarle medios técnicos, etcétera, para que pusieran en marcha las obligaciones de publicidad activa. Creo que fue fructífero, ¿no? Porque realmente hoy uno examina los portales de transparencia de los ayuntamientos andaluces y no tiene nada que ver, ¿no? Nada que ver con el escenario que teníamos a principios del año 2016. Bueno, otra singularidad andaluza, ¿no? Obviamente tenemos, por un lado, derecho de acceso a la información pública, que es, digamos, el contenido esencial, por decirlo así, ¿no?, de todos los comisionados. Y después tenemos publicidad activa. Muchos de nosotros pues, tenemos un control de publicidad activa. Control de oficio, como regla general. En el caso de Andalucía también caben denuncias frente a incumplimiento de obligaciones de publicidad activa. Esto es algo que la ciudadanía no lo conocía hasta, tuvo que pasar varios meses y se ha empezado a utilizar. Esta circunstancia realmente nos ha condicionado mucho en la actividad, ¿eh? El hecho de que cualquier ciudadano vaya al portal de su ayuntamiento, de el portal de transparencia de la Junta, e identifique un fallo, una deficiencia, y que pueda acudir alegando esa sola insuficiencia al Consejo, esto, como pueden imaginar, pues da tarea, ¿no? Da tarea, ¿no? Yo voy a dar algunas cifras, son siempre asuntos que llegan a nosotros, ¿eh? El tema de solicitudes de información que llegan a la Junta de Andalucía está en su portal. Yo creo que en Andalucía no tenemos cuantificado
a nivel municipal. Eso es una cifra que se desconoce. Entonces, reclamaciones de derecho de acceso a la información pública. En 2016 tuvimos 233, en 2017 ascendió a 495, en el primer trimestre de 2018, que es el último que tenemos cuantificado, 109. Parece que nos vamos a estabilizar entre 400 o 500 reclamaciones por derecho a acceso a la información pública. Denuncias de publicidad activa, en 2016 fueron poquitas, 67, en 2017 ya ascendieron a 272 y en el primer trimestre de 2018 son 85. Con lo cual, como siga esto así, vamos a tener por encima de 300 denuncias de publicidad activa. Esa es la carga de trabajo que me temo, porque creo que es notable, vamos a tener de una forma estable en el tiempo que queda de mandato. En el caso de la dirección del Consejo Andaluz, el mandato es 5 años, soy elegido por el Parlamento por mayoría absoluta y el mandato de 5 años es improrrogable. Es improrrogable. Decía que el hecho de que haya posibilidad de hacer denuncias de publicidad activa ha condicionado mucho, ¿no? Porque sencillamente no hemos podido hacer un control de oficio de la publicidad activa. El control lo hemos hecho a través de las denuncias que nos llegaban y la mayoría de las denuncias sí vienen por asociaciones, ¿no? A diferencia del derecho de acceso a la información pública. Las denuncias sí vienen por asociaciones. Nosotros no evaluamos. La forma creo que más habitual, bueno, más eficaz de hacer el control de la publicidad activa es a través de evaluaciones. El Consejo Estatal ha elaborado una metodología, la metodología mixta, que ha tenido la gentileza de poner a disposición de todas las autoridades de control autonómicas, también a nosotros, obviamente, pero nosotros no vamos a evaluar. Y no vamos a evaluar por una razón de índole pragmática que nos podría traer muchos problemas. Tal y como tenemos un régimen sancionador en la ley y la literalidad de la ley andaluza permite sostener que basta una infracción, un incumplimiento de una obligación de publicidad activa para que se haya una infracción leve y haya que poner en marcha un procedimiento sancionador. Evaluar supone hacer un ranking y decir el que más cumple es la entidad A, que tiene el 95%. Si nosotros evaluamos, estamos diciendo que incumple un 5%. Entonces, esto nos condiciona mucho a la hora de hacer evaluaciones. No vamos a evaluar por razones obvias. Preferimos no evaluar. Esa ha sido un poco una laguna que hemos tenido y vamos a intentar suplir este año 2018. Hemos previsto, bueno, ya está publicado en el BOJA, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 14 de febrero, un plan de inspección de publicidad activa. Tenemos potestad de inspección en virtud de los estatutos. No es una evaluación, es inspección. Y hemos elegido 4 líneas muy concretas. Es imposible controlarlo todo. 4 líneas muy concretas. La primera es el artículo 13.1 de la ley andaluza. Bueno, lo digo en términos de la ley estatal. Esto de exigencia de publicidad activa y consiste en que hay que llevar al portal los documentos que, conforme a la legislación sectoral vigente, deban ser sometidos a un periodo de información pública. ¿Por qué vamos a inspeccionar esto? Pues porque una parte muy importante de las denuncias de publicidad activa que nos llegan vienen por aquí. No se cuelga en el portal la documentación que está sujeta a un trámite de información pública. Entonces vamos a hacer una inspección en este sentido. Debo decir que hemos optado por una interpretación pro transparencia de la legislación sectorial vigente. Esto sé que es una cuestión dudosa, ¿no? Pero nosotros hemos entendido que dentro de la legislación sectorial vigente, además de la normativa sectorial propiamente dicha, urbanismo, medio ambiente y tal, hemos metido también la normativa en materia de régimen local, con lo cual aprobación inicial de las ordenanzas pues quedarían también sujetos al control de publicidad activa. Una segunda línea es, y esto yo creo que es un dato que debemos subrayar porque a veces pasa inadvertido, ¿no? o queda soslayado. La legislación de transparencia no solamente sirve para controlar al sector público propiamente dicho, también sirve para controlar al sector privado en buena medida, ¿no? Hay una obligación de, bueno, una de las líneas de publicidad activa es ver cómo están cumpliendo las entidades privadas que reciben
ayudas o subvenciones superiores a 100.000 euros. Esas entidades, por muy privadas que sean, también deben colgar en el portal datos, información. Nosotros, primero, queremos saber, estamos ya en esa tarea, es bastante avanzado, qué número. Nos circunscribimos a 100.000 euros que vienen de la Junta de Andalucía, para tener una tarea de control más acotada, ¿no? Ya tenemos un listado y vamos a través de protocolos ver cómo objetivamos cuáles de esas entidades cumplen, ¿no?, con las obligaciones de publicidad activa. Todo esto se hace no con la intención, obviamente, de penalizar, sancionar, ni mucho menos. Es que, lisa y llanamente, muchas de esas entidades no tienen la menor idea de que son sujetos obligados al cumplimiento de la ley. Es que no lo saben, ¿no? Entonces, vamos a ir por ahí. Y después otras dos líneas en este plan de inspección de publicidad activa. Federaciones deportivas, en la ley andaluza específicamente, aparecen como sujetos obligados al cumplimiento. Hay mucha tela que cortar ahí, me parece, ¿no? Y también, por último, no queríamos dejar a ningún sujeto al margen de esto, universidades, sobre todo los entes instrumentales, entidades instrumentales de universidades que, bueno, no lo sabemos, pero igual el subportales no recogen todo lo que deberían recoger sobre sus entidades instrumentales. Esa es un poco, digamos, que era la tendencia, que era poner el acento en todo esto. ¿Se me queda mucho tiempo? Lo que quieras. Bueno, pues entrando ya en experiencias prácticas, alguna cosa a ver de interés. En la ley hay un régimen sancionador en la ley andaluza, pero nosotros no tenemos la potestad sancionadora. Nosotros, cuando identificamos que hay un quebrantamiento de la ley que supone una infracción, lo que hacemos es obligar al competente para que incoe el procedimiento sancionador. Y debe incoarlo, debe ponerlo en marcha. ¿Cuál sea el resultado de este procedimiento? Es un asunto ajeno a la competencia del Consejo. Pero funciona. Funciona. Y lo hemos visto más de una vez, ¿no? Ya prácticamente no hay ocasión, porque la gente cumple, ¿no? Cuando en nuestras resoluciones decimos a la Administración X que tiene un plazo de 15 días para darle al solicitante, al reclamante, la información, si pasado el tiempo comprobamos o el solicitante nos dice que no se le ha dado la información, basta con recordar a la Administración que eso es una infracción muy grave que puede suponer, en su caso, el cese del cargo, etcétera, etcétera. Basta con recordarle esto para que en un plazo de tiempo rapidísimo se ponga la información a disposición del solicitante. Por tanto, el régimen sancionador funciona, evidentemente, ¿no? 3 minutos, Manuel. Vale, experiencia práctica, pues muy brevemente, bueno, tenía el tema de periodistas, sindicatos, yo creo que coincidimos bastante, ¿eh? Yo creo que no hay tanta diferencia en territorios y tal. Solo una cosa y también para hablar de tendencias. En Andalucía hay una brecha de género considerable en materia de reclamaciones que nos ha llamado mucho la atención. En materia de reclamaciones no llega al 20% las reclamaciones interpuestas por las mujeres. Solicitantes de información, la Junta lo tiene cuantificado, es más, llega a una tercera parte. Sigue habiendo una brecha de género ahí, pero sobre todo en materia de reclamaciones. En la última comparecencia parlamentaria me comprometí a hacer una tarea de difusión, no tenemos capacidad, pero a ver si a través de colaboración con diputaciones, etcétera, hacemos una tarea de difusión para que también las mujeres sepan que tienen aquí un instrumento poderosísimo, ¿no?, para participar en la vida política, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una tarea. Y después el tema de protección de datos, ¿no? Yo lo dije una vez, de esto hace casi 1 año y medio, 2 años ya, casi cuando empezamos a andar en el Consejo. Yo creo que la transparencia se la juega aquí, en la protección de datos. En esto se la está jugando. Porque, claro, datos personales, es que todo es un dato personal. Todo. O sea, que todo está inicialmente protegido por el derecho fundamental a la protección de datos personales. Entonces, cualquier administración, pues lo que hace es invocar protección de datos. Y como dice perfectamente Elisa, no argumentan, ¿no? No argumentan. Explíqueme usted por qué. ¿Por qué debe prevalecer la protección de datos? Es cierto que la idea de que el derecho a la protección de datos es un derecho fundamental en sentido estricto, reconocido en el artículo 18.4 de la Constitución, facilitaba la tarea para negar la información. Oiga, que esto es un derecho fundamental. El derecho a acceso a la información pública es otra cosa. Bueno, un poco la idea que nosotros seguimos desde la primera resolución
que entramos en esto es decir, mire, el derecho a acceso a la información pública está anclado también en la Constitución, en el artículo 105b, y además, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, está indirectísimamente conectado con la libertad de información en sentido fuerte, ¿no? Y, por tanto, a la hora de ponderar, no me aplique de forma apriorística, de forma casi automática, la prevalencia del derecho fundamental a la protección de datos frente al derecho a la acceso a la información. Y un dato ¿Y para terminar? Y ya, para terminar, un dato significativo y muy interesante. No es que muchas veces las administraciones recurran al derecho a la protección de datos para no dar la información. Muchas veces los que invocan o apelan al derecho a la protección de datos son los terceros afectados. Hemos tenido casos muy interesantes, ¿no? Uno en el contencioso y otro que me temo que podrá estarlo también. Caso con Endesa. Se pedía un procedimiento sancionador que abrió la Junta de Andalucía contra Endesa, la compañía eléctrica, etcétera, ¿no? La Junta dijo, bueno, hay que dar la información en principio, ¿no? Y quien rehusó dar la información fue la propia compañía, alegando el derecho a la protección de datos de clientes. Oiga, que puede identificar al... Bueno, eso está sub judice, está en el contencioso, ¿no? O el caso más reciente, ¿no? Un ciudadano pide a la Agencia Tributaria Andaluza que le diga qué rendimientos obtienen los registradores de la propiedad cuando gestionan el impuesto sobre sucesiones y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. La Agencia Tributaria dijo que había que dar la información, porque había una resolución previa nuestra. Quien se resiste ahí, evidentemente, son los terceros afectados, son evidentemente los registradores. Quiero decir que el derecho a la protección de datos es el límite por antonomasia que hay, creo yo, que intentar llegar a un equilibrio armónico con el derecho de acceso, y que no es solo la administración. Es que son los propios terceros afectados los que están ahí para hacer valer su derecho a la privacidad, ¿no? Por decirlo así. Nada más.